buenas noches. Gracias por estar hablando con Mari. Agradecida de contar con su atención y de que nos permite llegar a sus hogares para pasar un tiempo de calidad junto a su familia. Esta noche vamos a hablar sobre autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Naciste con autoridad? Son preguntas que nos hacemos nosotros como hijos de Dios. Y para tratar este tema tan interesante, tenemos con nosotros al pastor Luis Cabrera. Veamos parte del contenido de esta noche. Muchos cristianos están confiados en el nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder. Sí. Pero ese poder no necesariamente se manifiesta porque tú lo menciones. Yo no estoy hablando de trato, yo no estoy hablando de proceso, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la obediencia a la palabra. Que no es por estar más sudado o más sudada, sino que la autoridad, según tú vas entrando a la palabra y a tu trato con el Señor, se va manifestando en tu vida. El amor no está llamado a tapar el pecado, al contrario, lo confronta. Esta noche en Hablando con Mari tenemos el privilegio una vez más de contar con el pastor Luis Cabrera. Vamos a tratar el tema autoridad espiritual. Bienvenido nuevamente a Hablando con Mari, pastor. Gracias, Mari, por la oportunidad nuevamente de acompañarte. Esta es su casa. Gracias. De que quede claro eso. Así me siento en mi casa. Sí, gracias. Vamos a tratar este tema de autoridad espiritual, pero no vamos a hablar de una autoridad espiritual para ubicarlo hacia el amigo televidente del pastor, del profeta o del jefe en tu oficina. Vamos a hablar de la autoridad espiritual que el Señor puso en cada uno de nosotros. ¿Sí? Claro. Y yo creo, estoy segura que lo que hay que preguntar primero, ¿qué es autoridad espiritual? Para ubicarlo en contexto. Bueno, la autoridad es exactamente lo que el Señor pone en nosotros para que su esencia sea manifiesta. Él es la autoridad sobre toda autoridad. Como dice la Biblia, Él es el Rey sobre todos los reyes. Es el Señor sobre todos los señores. Y si nosotros fuimos delegados por Él para representarlos, entonces lo que Él tiene como autoridad, ese señorío, tiene que ser manifiesto en nosotros. Pero ese señorío no se manifiesta por la grandeza del hombre, ni por las vestiduras del hombre, ni porque te llegue con 3 ayudantes y 2 escuderos, no tiene que ver con eso. La autoridad tiene que ver, repito, con la esencia de Cristo manifestada en nosotros. Dice la Biblia que mayor es el que sirve, que el que se humilla será exaltado. Entonces el principio de autoridad viene con la humillación. Pero la humillación no puede ir acompañada sino de obediencia. No puede ser sola la humillación, tiene que ir acompañada de obediencia. Entonces la obediencia también te da otro nivel de autoridad mayor. Pero la clave de todo el proceso de autoridad está en el principio que Jesús estableció cuando dijo, por ahí viene el príncipe de la potestad del aire, pero él nada tiene en mí. Y ahí comienza todo. Cuando usted habla así, se oye todo muy precioso, pero son palabras que hay que analizar. Hablamos de humillar, hablamos de obedecer. Sí. Y todo eso implica para un ser humano morir a sí mismo, Obviamente. morir a la carne, morir al yo y ser transformado interiormente. Claro. Entonces mi pregunta sería, ¿todo cristiano tiene autoridad? ¿Una persona que llega hoy al Señor tiene autoridad o cualquier ser humano tiene autoridad espiritual? Juan 1 dice, se nos dio la potestad de ser hechos hijos. La potestad. No somos hijos porque vinimos a Cristo. Dice la palabra en Hebreos que a los que se someten a la disciplina del Señor, entonces son hijos. Y a los que se resisten y salen, entonces son bastardos y no hijos. Entonces la autoridad es un proceso que comienza
con recibir a Cristo, Él tiene autoridad. Pero ahora esa autoridad que Él tiene que ser manifiesta en ti en la medida que tú sacas al diablo de tu vida y vives conforme a la palabra que Él ha dicho. Entonces, cada vez que tú practicas su palabra, en su palabra hay autoridad. Pero tú no puedes hablar de algo que tú no practicas. Tú no puedes prohibir o hacer cosas que tú no vives. Porque de lo contrario, el primero que te van a dar su, como digo yo, tu candelazo a ti. La Sí, pela, como la dijo, pela. que mira, que trataron de echar fuera demonios por el Dios de Pedro, de Pablo. Sí, y le dieron una pela. Le dieron una pela. Ahora bien, cuando un cristiano recibe al Señor, entonces ya sabemos que no tiene esa autoridad per se, o sea, esa presencia, porque estoy nuevo en Cristo. Pero sí vemos personas que reciben al Señor, que no están sanados, que tienen el orgullo allá arriba, ¿no? Claro. Y sin embargo, tienen la potestad de orar por el otro, de echar fuera demonios, y se ve milagro a través de ellos. Claro, por eso dice la palabra. Estas señales seguirán al que cree. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona que recibió el Espíritu Santo en algún momento de su vida, por cuanto tiene el Espíritu Santo, tiene la autoridad para hacerlo. Pero si tú sigues leyendo ese mismo pasaje, te dice, pero no os conocí, hacedores de maldad. O sea, para producir las sanidades, para producir la salida de demonios, había que estar bajo la unción del Espíritu Santo, en el momento que lo hicieran. Pero luego Jesucristo dice, no te conocí. O sea, que aunque tú tengas esa autoridad y tú eches fuera escorpiones y serpientes, Sí, oye, serpiente y necesariamente tú, no, o sea, no necesariamente tú eres una persona salva, un hijo de Dios. No, claro, porque claro, tú estás en Cristo, todo se ejecuta en ti, porque quizás tú eres la única vasija cercana que hay para que Dios pueda obrar. Y Dios tiene que resolver. Y Dios va a resolver como quiera, si no la piedra van a hacer lo que tienen que hacer. Pero el tema no es que y es algo que yo siempre refiero, que tú seas usado por Dios no garantiza tu condición espiritual. Totalmente de acuerdo. O sea, la santidad, la integridad en Dios, en vivir conforme Él quiere, en su obediencia, haciendo lo que Él dice, conforme a la palabra escrita, es una cosa. Pero hacer las cosas y que Él te use y vivir medalaganariamente es otra. En las dos maneras Él te va a usar. Te voy más lejos, quizás te usa menos cuando tú estás en total obediencia. ¿Y por qué? Lo que Porque pasa es como es Él que quiere. es como Él quiera. Sí. Es como Él quiera. Entonces a veces uno está tan seguro y tan convencido de Dios que entonces, porque yo soy de lo que dice, que cuando Dios te da mucha oportunidad y se te revela mucho y te repite mucho, es porque algo no está bien. Al que sabe quién es Dios y al que está convencido y al que tiene su relación íntima, no tiene que dejarle saber porque Él sabe. O sea, yo sé quién es Dios, yo sé lo que Él quiere, esa es mi vida. Es más que mi respirar, es todo para mí. Entonces yo en cada momento puedo saber lo que Él quiere, lo que Él no quiere. O sea, Él no necesita incentivarme ni estimularme con caramelitos. Mira, ora por Él para que se sane. No, Él quiere que se sane, oro por Él. A veces no hay ni que orar, mira, tú estás sano, ya tú estás sano. Porque Él respalda su palabra en quien Él la pone. Quien tiene la autoridad, tiene la autoridad. ¿Cómo que dice? Los llamamientos y los dones son irrevocables. Ahora, tú sabes quién eres. Tú sabes el llamamiento que tú tienes. Tú sabes lo que te fue depositado. Entonces ahí el Señor se tiene que trabajar mucho con esa gente para que esa gente vaya viendo y vaya entrando y vaya creyendo. Claro, porque hay momentos... Porque por señales. Yo tengo la convicción de lo siguiente. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que pasar un proceso. Yo lo llamo a ese proceso la autenticación del ADN. Porque, ¿qué te identifica como hijo? Un ADN es la prueba que te identifica la paternidad. Entonces, si a nosotros el día que nos convertimos no hacen un ADN espiritual, ¿qué da? Mentira, engaño, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. ¿Quién es papá según ese ADN? ¿No es Jesucristo? No. Entonces, Él tiene que sacarte de ahí y llevarte en un proceso que cuando te vuelvan a hacer tu ADN 2 o 3 años después, entonces va fruto del Espíritu. Entonces comienza a dar amor, bondad, benignidad. Entonces, ¿cuál es la semejanza?
¿La del primer ADN o la del segundo ADN? Mientras el segundo ADN, el ADN final, no dé los frutos del Espíritu, tú no eres hijo. Porque tú lo que te identifica, eso es lo que tú eres. Así es. Entonces, con esa autoridad que estamos ahora señalando, ¿los cristianos están conscientes que tienen autoridad en Cristo? ¿Usted cree que sí, pastor? Mira, muchos cristianos están confiados en el nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder. Sí. Pero ese poder no necesariamente se manifiesta porque tú lo menciones, si tú no vives conforme el orden que Él establece para cada quien. Por eso hay gente que tú oyes que cuando está echando fuera un demonio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y 2 horas, y 3 horas en el nombre de Jesús, y el demonio jugando con él. El que tiene autoridad, una vez le dice al demonio, oye, en el nombre de Jesús, sal, y el demonio sale. Deja tu show. Deja tu show y vete. O sea, porque son show. O sea, lo mismo que las enfermedades. Oye, tú estás sano. No tienes que mencionar a Jesús 10,000 veces, una vez y basta. Pero cuando tienes que mencionarlo 2 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es porque la autoridad no está en Él, está en Jesús, pero no en la vida. Porque si la vida no es conforme a la palabra, si no es íntegra. Porque Jesús dijo la palabra, dice la palabra, que toda autoridad Me es dada. te es dada. Y en mi nombre, En mi nombre. o sea que ya está hecho, ese contrato está firmado. Está firmado. Ya con la sangre de Él. Y más está en allá, ti. Él dijo, y mayores Y cosas aún mayores. que yo harán. Pero el problema es bajo qué sujeción. Cuando Jesucristo estableció, y es lo que yo uso como principio de guerra espiritual, es Él nada tiene en mí. Entonces, Él nada tiene en mí implica lo carnal, lo almático, lo emocional, las costumbres, oye, Sí. las tradiciones y costumbres afectan. Yo soy tan radical en eso, y me excusa que lo diga así tan en español, que hasta los modales se cuentan en la guerra espiritual. Porque si usted hace una travesura en una mesa y se come la comida de todos, usted provoca a otros a ira, a enojo, a vergüenza, a lo que fuera. Sí. Entonces usted está afectando la condición del otro. Todo cuenta. Todo cuenta. eso Todo sí. cuenta. Es una línea muy fina, eso que usted está muy diciendo esta delgada, noche. muy delgada. Usted no puede ni siquiera volarse un semáforo en rojo para tener autoridad. El que tiene autoridad en Cristo no puede violentar las leyes, ni las naturales ni las espirituales. A nosotros nos enseñaron que estamos en la gracia, es verdad. Pero ¿cómo tú llegas a la gracia sin conocer la ley? La gracia es la facultad en Cristo que tú tienes para cumplir la ley. La facultad, repito, en Cristo para cumplir la ley. Todo lo que está establecido, claro, no estoy hablando de ritos, no estoy hablando de nada de eso, yo estoy hablando, Eso es religiosidad. eso es otra cosa. Sí. Vamos a no meternos ahí. Sí, porque ahí después podemos, va y me sí, cambian el canal. el canal. Entonces yo estoy hablando ahora autoridad. No matarás. ¿Todo eso cuenta? No usar el nombre de Dios en vano. Todo eso que nosotros lo conocemos, los 10 mandamientos, sí, pero no son 10 mandamientos. Son cientos de instrucciones que la Biblia tiene. Y nosotros tenemos que sujetarnos a ella. Y cuando no podemos por nosotros mismos, la gracia del Señor, puede ser, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Debilidad no es que yo estoy así, que yo no puedo más. No, debilidad es que tú no tienes las fuerzas necesarias para someterte y cumplir con lo que Él requiere. Entonces, en esa debilidad Él te fortalece. Entonces ahí tú te basas en su gracia. Y ahí tú te vas en Vamos su a un gracia. corte comercial y ahí regresamos nuevamente con este tema tan interesante. Vamos a ver lo que es la autoridad. Seguimos hablando con Mari. Many wars we fought, we're so
Estamos de regreso hablando con Mari, con el pastor Luis Cabrera, tratando el tema la autoridad. La autoridad. ¿Verdad? Interesante tema, de mucha edificación para amigos televidentes y para mí, porque esto es espada de doble filo. Espada de doble filo. Con todo lo que estábamos hablando en el bloque anterior, entonces yo deduzco que el carácter del cristiano influye en los niveles de autoridad que pueda tener. Claro, un cristiano no obediente tiene autoridad ninguna. Un creyente no sujeto al Espíritu Santo, o sea, la autoridad que se pueda manifestar, yo ciertamente me atrevería a preguntarle de dónde vendrá. Porque con insurrectos, Cristo no trabaja. Y si trabaja es para moldearle el carácter. Él no los desecha, Él los quiere, pero hay que someterse a lo que la palabra dice. O sea, no es con restricciones que esto se soluciona. Hay que someterse a la palabra, hay que obedecer la palabra. Yo no estoy hablando de trato, yo no estoy hablando de proceso, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la obediencia a la palabra. Si nosotros somos creyentes y como creyentes somos manifestadores de Cristo y su imagen, entonces nosotros no podemos conducirnos y comportarnos como quien no conoce a Cristo. No es lo que se espera. No es lo que se espera, por lo menos. Entonces la autoridad comienza ahí. Y como te decía ahorita, usted no se puede ni siquiera volar una cola. Déjame entrar adelante. Robarte una peseta porque te esa era la de vuelta. Aprovecharse de las oportunidades. Usar la gracia de las cosas que usted pueda alcanzar para beneficio propio. Nada de eso viene de Dios. O sea, y si usted no sujeta su vida a orden y autoridad, ¿qué es? Es eso. O sea, porque la autoridad no viene de ti, viene de Él. Y la plenitud de esa autoridad viene en la medida que el diablo no se encuentra. Él dijo que Jesucristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Entonces nadie que patrocine, promueva, practique o haga las obras del diablo puede estar o va a manifestar autoridad, puede ser, como decía ahorita, el Espíritu Santo te va a usar si Él quiere. Sí, porque pero si, eso si hay una situación X y hay que usar, vamos a usarte, porque tú eres que está dispuesto, tú eres que está ahí disponible. Pero eso no garantiza tu condición. Ok. O sea que vamos entonces, estamos diciendo con esto que nosotros como cristianos tenemos que moldear el carácter. Obligatoriamente. Que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Obligatoriamente. Autoridad no es que yo llegue a X iglesia, a X casa, o que yo ande por la calle con un montón atrás como un séquito. Eso no quiere decir que es autoridad. No hay autoridad para nada. A veces la autoridad mayor es el silencio. Hay gente que quiere hablarlo siempre. Y hay momentos que usted calla, porque quizás usted no tiene una respuesta de parte de Dios para dar. Sí. Todo lo que usted diga, si usted lo dice en su carne, en su peculio, usted lo dijo usted. Y eso Dios necesariamente no está obligado a respaldarlo. Es así. Entonces, si usted no tiene respuesta, cállese. A veces, entonces el silencio te da autoridad. Entonces, ¿cómo no entendemos? Que usted llegue en un jipetón con un seguridad, con una cosa, eso no te da autoridad. Que usted sea bocón y en el nombre, eso no te da autoridad. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que el diablo no te toca? Porque nosotros heredamos de los pentecostales, a los cuales respeto muchísimo, que el que no te prueba, no te dio. Y no es así. Y no es así. No es así. La autoridad es que mientras tú adquieres autoridad y adquieres madurez en mayores niveles, el diablo tiene que irse de paseo cuando tú llegas. Sí. Por eso dice que Pedro aún su sombra sanaba. Sí. Porque cuando la autoridad está, la autoridad está. Fíjate, la palabra nos enseña lo siguiente. Te voy a dar un puntico, una pinceladita de la que a mí me gustaba. En Juan 20, 22, habla de que Jesucristo sopló sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Sopló Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que en Hechos 1 le dice, quédense en Jerusalén. Sí. Pero en Hechos 2, 1 hasta el 5 habla de la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo en ascuas de fuego y Toda la historia que conocemos. Sí. Entonces dice que ellos hablan en lengua. Pero son los mismos, más los que se añadieron. Sí. Entonces, sí. En términos de semanas, tenemos 2 manifestaciones del Espíritu Santo al mismo grupo de gente. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando ellos salen de ahí, empoderados, Pedro cae preso. Porque sanó el cojo de la hermosa.
Por sanar el cojo, lo meten preso. Los demás se van de nuevo a orar a otra casa. Y están unánimes juntos en oración. Y Hechos 4 me cuenta que cuando Pedro logra salir de la cárcel, entra, toca, entra. Ellos se turbaron porque ellos no podían creer que Pedro tuviera suelto. Los que estaban orando para que lo soltaran. Para que lo soltaran. Sí, sí. Pedro le dice. ¿Eso es así en estos días? ¿Todavía? Sí. Entonces nosotros estamos viendo a Dios manifestarse y estamos orando para que se manifieste, pero él está a millón. Entonces Pedro entra y dice, Señor, danos de nuevo, danos fuerza. Entonces dice que de nuevo se manifestó el Espíritu Santo y le dio autoridad, le dio poder y le dio... O sea, fíjate bien, al mismo grupo tienen 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Ajá. ¿Y cómo? Pero a partir de ahí es que Pedro se presenta a los 3,000 y se libertan, se sanan, se convierten. Se presenta ante los 5,000 y se convierten. Comienzan y van a los lugares y todo ocurre, la sanidad de los milagros. Señores, es que la autoridad no viene porque yo me convertí. La autoridad no viene porque yo recibí a Cristo. La autoridad viene porque comenzamos a vivir conforme a su voluntad y en plena obediencia. Y vemos también cómo ese mismo Pedro, según va pasando los años, es un nuevo Pedro, Un nuevo con Pedro. un carácter moldeado Claro. y con un corazón lleno de amor. Claro, fíjate que ese Pedro lo niega. O sea, habiendo recibido el soplo del Espíritu de Juan 20, lo niega. Oye bien. Ay, pero con el Espíritu Santo, sí, porque dice que en Juan 20 que lo recibió, Juan 20, 22, pero luego lo niega. Pero fíjate si lo niega de tal manera que Jesucristo dice cuando resucita, ¿dónde están los apóstoles y Pedro? Oye, no le dice los apóstoles a Pedro. ¿Dónde están los apóstoles y Pedro? Porque con la negación Pedro se había salido, había perdido su condición de apóstol porque lo había negado. ¿Quién es él? Yo no lo conozco, yo no sé de quién tú me hablas. Todo lo que Pedro declaró le quitó la autoridad apostólica. Oye, pero Jesús lo sabía, pero Jesús lo restaura. ¿Y qué le dice? Pedro, ¿me amas? Primera negación. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Porque el sí te amo invalidaba todos los dichos de su boca en esa primera negación. La segunda, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí se invalida todo lo que él negó en su segundo intento. Hasta que lo restaura completo con el tercer te amo. Sí, Señor. Pero entonces apacienta mis ovejas. Entonces ahí Pedro vuelve de nuevo a los 12. Pero es ese mismo Pedro que recibe Hechos 2 y recibe Hechos 4. Y es el mismo Pedro que después los 3,000, los 5,000 y todo lo que sucede. Entonces vemos en Pedro mismo el incremento de autoridad. El mismo Pedro que caminó con Jesús, el mismo Pedro que pernoctó, el que conoció, vamos a hacer 3 tiendas aquí, nos quedamos, la gloria de Dios manifestada. El que se atrevió a salir del agua. El que se atrevió a caminar sobre el agua, exactamente. Ese Pedro necesitó un nivel de restauración y un nivel de depósito del Espíritu y sujetarse a un nivel de obediencia que permitió que entonces el poder de Dios se manifestara. Entonces, eso quiere decir, como usted recoge lo que usted estaba diciendo ahorita, que no es por bulla, que no es por show, que no es por estar más sudado o más sudada, sino que la autoridad, según tú vas entrando a la palabra y a tu trato con el Señor, se va manifestando en tu vida. Claro. Ahora hay una modalidad, te lo tengo que decir, que dicen que los profetas son locos. Haz una locura y eso es de un profeta. Y eso está en las iglesias impresionante. Y pasa de todo, y gente entra en trance. Yo no tengo ninguna oposición a eso. Pero no somos locos. Dice que Pedro, que el evangelio para el que cree es locura. Para el que no cree es locura. Para el que no cree. No es que nosotros estamos llamados a hacer locura, es que ellos van a ver lo que nosotros hacemos como normal, ellos lo van a ver como locura. Entonces nosotros si no generamos un show entendemos que no hay autoridad. ¿Y sabe qué? A veces en la palabra más suave está la mayor autoridad. En el silbido apacible. En el silbido apacible. ¿Sabes? A mí me gusta usar un ejemplo para hablar de autoridad. ¿Tú quieres saber lo que es autoridad? Dígame ese ejemplo, a ver. Mateo 18, 19. Cuando 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos lo hará.
puestos de acuerdo, dos de ustedes, cualquier cosa, mi Padre lo hará. Yo no sé cómo tú lo entiendes, pero eso se llama poder de Dios. El poder del Señor. Pero estar de acuerdo no es simple. Entonces, en la autoridad hay poder. Pero absolutamente. Porque es el mismo Espíritu Santo. Por eso es que usted dice que no es simple. No, no es simple. Porque ponerse de acuerdo no es, ay Señor, yo me pongo de acuerdo con Mari y Mari está pensando diferente a Luis y Mari está creyendo diferente a Luis y está instruida. No. Cuando nos ponemos de acuerdo tenemos que estar íntegramente puestos de acuerdo y creyendo en lo mismo, en el mismo nivel. Eso es ponerse de acuerdo. Cuando dos personas están de acuerdo, entonces la manifestación del Espíritu Santo es Mi mayor. Padre ahora, claro, es Él que lo dijo. Lo que pidan, no conforme a no lo que pidan, yo lo haré. Dos puestos de acuerdo. ¿Quiere otro ejemplo de lo que es poder y autoridad? Claro, porque el que tenemos que ser agayúbela, que sí, hermano. ¿Usted quiere un poder mayor que el amor? Todo pasará. Pero mi palabra no pasará. Pero el amor del Señor. el amor, eterno. mira, dice lo primero que dice, cubre multitud de faltas. Ok, ¿cuáles faltas? El amor no está llamado a tapar el pecado, al contrario, lo confronta. Pero cuando dice que cubre multitud de faltas es, yo vengo aquí y yo noto que el hermano que estaba allí no ha comido, déjame dejarle para la comida. En la iglesia que yo visito, no hay piano, no hay batería, déjame comprarle un radito, en la medida de tus posibilidades. Claro. Da de lo que tienes, no de lo que tú tienes, da no por necesidad, da. Entonces cuando da, las instrucciones son precisas, son claras. Lo que pasa es que hay un sistema de cartereo ahora espiritual, que eso hay que cuidarse. Sí, sí, sí. Pero no es así. Es amar. Y el que ama su vida, la pone por el hermano, Así es. por el amigo, porque no hay mayor amor que este. O sea, cuando usted anda en amor, oye esto, Génesis hasta Apocalipsis se cumple, porque dice que el amor es el cumplimiento de la ley y los profetas. El amor. El amor. Cuando tú estás lleno de amor, Lleno cuando de tú tienes el fruto del Espíritu Santo, entonces hay una mayor autoridad en tu vida. La plena autoridad. Entonces, Me fíjate. gustó esa palabra, pastor, perdónenme que le interrumpe. Qué La buena. plena Autoridad. la plena autoridad. Y con esa palabra nos vamos a un corte comercial y regresamos rápidamente hablando con Mari. Hablando con Mari. Si deseas comunicarte con nosotros o necesitas oración, puedes hacerlo a través del número que aparece en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Hablando con Mari, el pastor Luis Cabrera, hablando de autoridad. Me gustó eso de plena autoridad, pastor, que estábamos en el bloque anterior. Sí. ¿Verdad que sí? Que Muy eso bueno. es como muchos cristianos quisiéramos estar en la plena autoridad de Cristo. Así Y es. eso no es fácil, pero no imposible. ¿No? Él lo dijo. Ahora fíjate lo que dice en Juan 17. Dice, el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Pero oye lo que dice después, dice, y al que guarda mis mandamientos, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada con él. Wow. Vendremos a él. Plural. Plural. Fíjate bien, el día que recibimos a Jesucristo como Señor, entró Jesucristo e inmediatamente vino el Espíritu Santo como soplo porque Él dijo que eso sucedería.
sí, Ajá. eso es maravilloso. Y ahora dice que el Padre también viene. Vendremos. La plenitud de lo que se conoce como la Trinidad de Dios, que es Dios uno, un solo Dios, pero manifestado en diferentes. Él se manifiesta la versión del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, se manifiesta la persona del Hijo, y cuando tú le obedeces y guardas sus mandamientos, también se manifiesta la persona del Padre. Amén. Entonces, cuando el Padre se manifiesta, juntamente con Él su gloria. Pastor, ¿por qué? Siempre me he preguntado esto. ¿Por qué hay personas que tienen muchos años en la palabra y viven dando su vida en círculos y no acaban de entrar a la plenitud de la autoridad del Señor, del amor del Señor? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no se puede, por qué no logran entender, concebir y posesionarse de esa autoridad? Mira, una de las razones, la respuesta más directa que yo te puedo dar a esa pregunta, es muy amplia la respuesta, pero la más directa que te puedo dar es, nosotros los creyentes hemos abusado de lo que Dios puede hacer y no puede hacer. Con el tema de que Dios todo lo puede, con el tema de que para el que cree todo es posible, con el tema de que es imposible que Dios mienta, con el tema de que Él es Dios, nosotros queremos que en el desorden de vida Él obre. Y hay algo que sí Dios nunca hará, y es violar su palabra. Entonces nosotros queremos vivir en desorden, vivir insubordinados, vivir sin autoridad, vivir sin sometimiento, y que Dios haga. Eso no va a suceder nunca. Hay que ordenarse, hay que disciplinarse, pero sujetarse al Espíritu Santo, no a hombre. Él no quiere sujeción de hombre. Los hombres somos simplemente, no importa, somos pastores, profetas, apóstoles, no importa el oficio que tengamos, somos simplemente mediadores, transmisores de su palabra, decodificamos los diseños del cielo, los códigos que Él tiene escrito en su palabra, lo transmitimos, somos usados por el Espíritu Santo para enseñar, para confrontar. Tiene que haber un orden, tiene no que haber un puede haber orden una locura. y alguien tiene que dirigir la cosa, Claro. pero no es porque dirigimos que tenemos autoridad. Te voy a decir más. Me gusta eso. Vamos a aclarar eso a los amigos. No porque estamos Dirigimos. en cabeza, es porque tenemos autoridad. No, nosotros tenemos autoridad si guardamos su palabra. Pero si nosotros estamos en posición de autoridad y no guardamos su mandamiento, entonces se convierte en manipulación, en control y en muchas cosas que no es la autoridad de Dios, que es lo que estamos hablando. Claro, todas esas diabluras las hacemos en el nombre de Jesús. Y muchas veces, pastor, se puede decir que inconscientemente. Claro, creyendo lo que no es. No, casi, que la mayoría de las veces sucede así. Sí. Y en el nombre de Jesús, pero nos estamos imponiendo a nosotros, porque cuando nosotros no podemos, entonces sujetamos en control, en mandamiento de hombre. Y eso no es. Pero te voy a dar otro dato. Nosotros no hemos pasado la vida, las almas, y es verdad, las almas son importantes. Claro que sí. Por nosotros murió Cristo, obviamente, no estoy contradiciendo eso. Pero al diablo no le importa tu alma ni la de ninguno. La única razón por la que el diablo toma el alma de un creyente es porque se la arrebata a Dios. O se la quiere arrebatar de Dios, pero al diablo no le importan las almas. Te voy a hacer una pregunta. Si a él le importaran las almas. Vamos, ajá, ahí se aclara. Yo quería que me aclarara eso, usted ya de una vez me lo iba a aclarar, excelente. Si a él le importaran las almas, ¿tú crees que él iba a llenar el infierno con Adán y Eva? No. Él no hacía nada con Adán y Eva, pero sin embargo él fue y hizo todo el drama que hizo, los tentó y los llevó hasta la caída, la llevó hasta el pecado, los llevó hasta la desobediencia, porque a Satanás le interesa no tu alma, sino tu depósito de autoridad. ¿Y qué es eso de depósito de autoridad? Porque hablamos de autoridad, pero ¿qué es depósito de autoridad? Cuando Dios te escoge, cuando Dios te señala, cuando Dios te llama, no es el día que tú decides hacerlo que Él deposita. Desde que tú naciste tiene un depósito en ti de parte de Dios para que el día que tú vengas a sus pies y obedezcas al llamado, entonces se prenden los dones, los talentos, los carismas, como quiera que tú lo quieras llamar. Eso está en el hombre. Cuando eso es bien usado al servicio de Dios, entonces los milagros, las maravillas, los portentos, las señales ocurren. Entonces se cumple también ahí
el propósito para el cual tú naciste. Claro, está todo eso en el paquete. Entonces, ¿por qué Satanás ataca a Adán y a Eva? Porque lo único que ellos tenían la autoridad de subyugar, sujetar, dominar toda la tierra. Cuando él los vence, ¿quién la domina? Le tomó el depósito de autoridad y los desechó. Satanás más nunca se metió con Adán y Eva, porque le había quitado. Todos los creyentes hoy día nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué Satanás molesta tanto y está tan en el medio si ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario? Esa es una disyuntiva que los creyentes tenemos. O tenían, no todos lo tenemos, ya yo resolví la ecuación. No, sí, pero muchos se lo preguntan. Pero esa pregunta viene, te la voy a dar la respuesta. Porque nosotros, al no sujetarnos plenamente al Espíritu, al no obedecer a Dios como Él quiere, seguimos cediéndole nuestra autoridad al diablo. Entonces, ese depósito que el Señor puso en nosotros. En nosotros, para Él ejercerlo a través de nosotros, entonces nosotros servilmente se lo servimos al diablo y se lo dejamos. Y eso es lo que hace que Satanás todavía tenga fuerza y vigencia. O sea, es como un vaso que está lleno de un jugo delicioso. Y él lo que quiere con un sorbete. Claro. Entonces nosotros con la desobediencia, oye, no te estoy diciendo otra cosa, desobediencia, se lo entregamos. Abraham por eso fue amigo del Señor, porque era obediente. Obediente y de gran fe. Exactamente. El pecado original es la desobediencia. Y de ahí se abre la gama. Porque tu desobediencia puede trascender generaciones. La desobediencia de Saúl, 400 y pico de años después, levantó a Amán el amalecita. Sí, entonces ahí tuvo Esther que hacer todo ese drama. Como digo yo, la carta que tenía el Señor. Exactamente. Pastor, yo sé que nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que los amigos televidentes tuvieran un consenso, una foto corta de lo que es la autoridad y el depósito. Yo quiero que se entienda que no tenemos más autoridad, no porque Dios nos la ha dado, sino por nosotros mismos. Por nosotros mismos. ¿Y qué yo tengo que hacer como cristiano para tomar la autoridad del Señor? Ese depósito que estaba en ese embrión, que tiene que manifestarse para que se cumpla ese propósito y el globo terráqueo se vea la plenitud de la grandeza de los hijos de Dios y la gloria manifestada del Altísimo. Suena una pregunta complicada y grande, pero no. Y mire lo que yo estoy pidiéndole, una fotico. Una fotico. Y te la voy a dar la fotico. Segunda de Corintios 16 dice que cuando tu obediencia sea perfecta, será juzgada toda desobediencia. Tu respuesta es obediencia. Pero ahí está, pastor, nosotros somos, van a ser muy televidente. Ajá, que yo soy obediente en todo. Pero a mí se me puede ir la bola. Yo puedo estar pensando que estoy yendo a la boda y es una cosa que no es. Pero yo soy un ser humano y tengo carne. Claro, pero si el corazón está dispuesto a rendirse de continuo. David fue un hombre adúltero. David fue un hombre asesino. Póngale lo que usted quiera, él lo fue. Él lo fue todo. Sin embargo, dice que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón presto para humillarse siempre y presto para obedecerle siempre. Para aclararte eso, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, televidentes, quién de nosotros, cuando nos secuestren la hija y los hijos, oramos a Dios a ver si lo buscamos? Padre, ¿lo buscamos? Hay que buscarlo. O salimos desesperados por esa puerta a buscarlo. Cuando a David le secuestraron sus esposas y le secuestraron sus hijos y se lo llevaron, él no salió a buscarlo y él tenía potestad para hacerlo. Él se postró y dijo, Señor, lo busco. Sí, sube y búscalo, persíguelo. Señores, yo no sé si tú me estás entendiendo. Perfectamente. Porque no importaba que él era el rey, como tú bien dices, con toda la autoridad de ser el rey. Era su capacidad de someterse a Dios y obedecerle, la clave. Sí, como dijo él, llévatelo todo, pero no aparte de mí. Tu Santo Espíritu. Estamos hablando que era el rey de era una potencia. El rey.
¿verdad? Un gran rey. Sí, rey David. Un rey, de ahí sale el linaje. De David. De David es que sale. No es David, no es David. Es David, el gran rey. Oh, gran Chiquito rey. y todo, Sí. hermoso, es David. Es David. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros? Había gente que me dice, como que tiene duda de que Dios lo va a bendecir. Y yo le pregunto, ven acá, ¿te puedo hacer decir algo? Me dicen, sí, pastor, dígame. Digo yo, ¿Dios te ha dicho que te va a dar algún chelito? Me dice, sí, Él me va a bendecir. ¿Y sabes lo que te digo? Que la mayoría de la gente ya gastó la promesa y no la tiene. Sí, ¿cómo así? A ti te dicen, Dios te va a dar $1,000,000 y tú comienzas, bueno, con esto le voy a comprar un carrito a mamá, y ya lo repartes. Ajá. Cuando llegan los chelitos ya tú lo debes. Espérate. ¿Y quién le oró al Señor para decirle, ¿para qué tú me estás dando finanzas a mí? Es así. ¿Qué tú quieres que yo haga con lo que yo estoy recibiendo? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo ayudar? ¿Para qué tú me estás entregando esto? Señor. O sea, es decir, que obedecer al Señor es que cuando tú vayas a tomar decisiones en tu vida, tú lo consultes a tu papá. En todo. Que cuando tú vayas a hacer un cambio en tu vida, lo consultes a tu padre. Es tú vivir sujeto A Él. plenamente al Señor. ¿Quiénes se levantan, oran, se desayunan y salen? En automático. Sí. Y durante el día con el afán. Señor, ¿y tú quieres que yo salga hoy? Pero tú tienes que ir a trabajar. Sí, pero si el Señor quiere que tú te quedes, tú puedes estar seguro que Él te arregle el trabajo. Señores, es que es Dios. Es Dios, es así. O sea, es que nosotros no estamos sujetos a finanzas, no estamos sujetos a hombres, no estamos sujetos a diablo, no estamos sujetos a demonios, no estamos sujetos sino a Él. Dependemos de Él. Y si usted quiere tener autoridad, tiene que depender de Él, porque no eres tú que tienes la autoridad, es Él en ti que tiene autoridad. Entonces, ¿sería que nosotros no estamos entendiendo la grandeza y el poderío del Señor? Puede ser, en gran manera, que no lo estemos entendiendo. Oye lo que te digo, en gran manera que no lo estamos entendiendo. Por eso dice la palabra que por falta de conocimiento es que su pueblo perece. Okay. Que nuestro Dios es con D mayúscula, Un gran no Dios. con D pequeña. Claro, un Dios por encima de todas las cosas, un Dios por encima de toda circunstancia, un Dios por encima de toda palabrería que cualquiera pueda decir. El que lee Isaías 53 conoce al Dios que nosotros servimos. Sí, Isaías 53, precioso. Pastor, ya el tiempo se nos está acabando, se nos está acortando, pero no quiero salir de este bloque ya, finalizar el bloque, sin que si usted tiene una palabra en su corazón referente a lo que es la autoridad, o usted que siempre ha tenido contacto con pastores, con muchas personas, vea ese punto neural que está haciendo falta para que se entienda. Las cámaras de Hablando con Mari están abiertas para que usted le dé esa palabra. Gracias, Mari. Mira, ciertamente hay algo que es donde yo entiendo muy personalmente, muy convencido estoy de esto, que te voy a decir. Lo que le falta al pueblo de Dios es consultar a Dios y obedecerle. Oramos, sí, pero hacemos lo que no queremos. Hablamos con Dios, recibimos la palabra a veces del profeta, pero la cuestionamos y no nos sometemos. Yo creo que Dios lo que está demandando de su pueblo es sujeción, obediencia, dependencia. Hay 4 palabras que para mí, y es mi consejo a todos, que si se sujetan a esas 4 palabras, su vida va a cambiar drásticamente, aunque usted tenga 50 años en el Evangelio. La primera es amor, la segunda es humildad, la tercera fe y la cuarta obediencia. Si usted logra que esas 4 palabras se hagan vida en usted, el pleito está ganado. Que salga en automático. Claro, amor permanece para siempre. Él nunca lo desecha. Cumplimiento de la ley y los profetas. Usted cumple toda la Biblia cuando usted anda en amor. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Humildad, porque el que se humilla será exaltado. Y nada funciona si usted se sale del nivel de humildad. Y la obediencia. No hay bendición sin obediencia. Que hemos hablado mucho de ella. No hay recompensa sin obediencia. No hay nada sin obediencia. Entonces usted logra que esas 4 palabras, usted se hace un traje con esas 4 palabras, su solapa, como usted lo quiera, pero usted hace un tejido con esas 4 palabras.
y se viste de ellas, se ciñe de ellas, y entonces usted nunca tendrá problema. A mí esa autoridad fluye y el favor del Señor sobre nuestras vidas. Claro, porque la autoridad no se forza. La autoridad es como un favor que viene de parte del Señor. Es favor de Dios. Amén. Producto de nuestra obediencia. Recompensa de Dios. Amén. Pastor, una vez más, gracias por estar hablando con Mari. Un programa sin desperdicio. Y van a decir los amigos, mira, hablando de humildad y mira cómo ya se pone, es que hay que gozarse. Si usted lee la palabra, usted ve el apóstol Pablo en todo momento seguro de lo que el Señor le estaba dando. Yo sé que es un programa de bendición para los amigos televidentes. Gracias por estar hablando con Mari. Nuevamente se lo repito. Gracias, y hasta una próxima vez. Gracias a ti. Seguimos hablando con Mari. Esta noche estamos hablando de autoridad, pero no estamos hablando de una autoridad a nivel de jerarquía, de los pastores, de los líderes o en tu empleo, del director, del gerente, no. Estamos hablando de la autoridad que el Señor ha puesto en tu vida, ese depósito con el cual tú naces, ese depósito por el cual se convierte en un caos el mundo espiritual. El enemigo tratando de tomar lo que el Señor ha depositado, ha puesto en ti. Y este tema se eligió en Hablando con Mari con el deseo de que cada cristiano entienda lo que es la autoridad. De que tú que eres una nueva criatura sepas que según tú vas caminando en la palabra, que según tú vas creciendo en la palabra, que según tú te vas humillando al Señor, que según tú vas despojándote del viejo hombre. ¿Y qué es despojarse del viejo hombre? De la contienda, de los chismes, de esas maldiciones generacionales que pueden estar en ti, que vienen de tu tatarabuelo, de tu abuelo, de tus pasados, de esas condiciones, esa ira, ese odio, esa falta de perdón que tú tienes contra tu papá, contra tu mamá, contra X persona, de eso que tú adquiriste en el camino según tú has ido creciendo. Tú eres que tiene que despojarte de esas condiciones. No es tu pastor, no es el terapeuta, eres tú que tienes que decidir. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de humillarte, de caminar. Y tú decirle al Señor que solo tú no puedes. Cuando tú alcances una plenitud en Cristo, entonces la autoridad, ese depósito que está ahí, se va a destapar y ¡puf! Va a salir la maravilla que el Señor tiene para ti. Y tú vas a ver que todo eso que decía el apóstol Pablo, yo lo tengo por basura, después que conoció al verdadero Cristo, después que vio la realidad, después que vio lo que estaba confundido. Él era un perito, un conocedor de la palabra. Y dijo, todo lo tengo por basura. Un doctor de la palabra era él. Dijo, todo lo tengo por basura, porque era él como hombre. Cuando tú entres a conocer al Señor, cuando tú saques ese tiempo de oración, pero no estoy hablando de ese tiempo rápido en el carro con los niños, estoy hablando cuando tú saques ese espacio, cuando tú dejes de chatear menos en el celular, cuando tú apagues un poquito la televisión, te lo digo yo, que me estás viendo a mí, cuando tú dejes de ver esos programas del mundo y esa serie de asesinatos, y quite ese tiempo, entonces ¿cuándo voy a descansar? En la presencia del Señor. Pero los muchachos durmiendo no me dejan y no tengo tiempo. Cuando ellos se duerman de madrugada, en la presencia del Señor, tú vas a alcanzar la plenitud, tú vas a alcanzar el verdadero reposo. Los 4 puntos que dijo el pastor.
y que se ha puesto en pantalla varias veces para que tú lo puedas anotar y lo grabes en tu corazón. Si tienes autoridad en el Señor, porque Él lo depositó en ti. Gracias por estar hablando con Mari. Gracias por acompañarme esta noche. Y nunca olvides que el Espíritu Santo es tu compañero ideal. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.